Hola amigos, continuando con el ejercicio de Power Query, vamos entonces, una vez que en el video anterior realizamos la carga de las tablas en nuestro modelo de consulta, vamos entonces ahora a crear el cruce de información entre las diferentes tablas y generar el reporte que nos están solicitando. Recuerden que el reporte que nos están solicitando debe incluir algunas columnas que vienen de diferentes hojas de cálculo. Anteriormente habíamos cargado con Power Query la conexión con las tablas que contiene la información con las cuales vamos a crear ese modelo relacional y posteriormente escoger las columnas y las posiciones para presentar la información como una tabla independiente. Entonces ya tenemos entonces el modelo cargado en nuestro libro Control de Pedidos para el Reporte Consolidado, el cual le pueden descargar de la página del curso, y nos vamos entonces al menú contextual Power Query. Recuerden que si estamos en la versión 2016, esta herramienta ya aparece como parte de las herramientas de datos. Estoy haciéndolo a través de la versión 2013, por lo tanto tengo una opción adicional. Y lo primero que vamos a hacer es mostrar el panel para ver entonces las consultas que tengo cargadas. Mostrar panel. Aquí tenemos entonces las consultas de las tablas que cargamos en el video anterior. Y voy a proceder entonces a crear la relación entre la tabla principal, que es la tabla donde tengo los movimientos de pedido del 2017, para complementarla con la información que tengo en las tablas adicionales o las auxiliares, como el maestro de cliente, el maestro de producto, el maestro de vendedores y las formas de envío. Entonces selecciono teniendo la ventana consulta del libro activo que hice visible a través de Power Query, mostrar panel, marco entonces la tabla principal, que es la de pedido, y presiono botón derecho del mouse y escojo la opción combinar. Fíjense que eso da acceso a que se abra la ventana para crear las combinaciones entre las diferentes tablas que tenemos cargadas. Fíjense que aquí tenemos entonces la tabla principal que seleccioné, que fue la de pedido, y observen aquí en la tabla original que yo quiero saber algunos datos de los clientes. Quiero saber el nombre del cliente, el nombre de la empresa, en qué país está ubicada y en qué ciudad. Entonces tengo la tabla pedido, y como tabla secundaria voy a seleccionar la tabla de cliente. Fíjense que tenemos entonces los datos que tenemos en una de las hojas en forma de una tabla con los datos del cliente, y voy a marcar la columna por la cual se relaciona. Es importante recordar que debe haber por lo menos una columna que permita cruzar la información. Si yo conozco el código del cliente en la hoja, en la tabla de pedidos, yo con ese código puedo buscar entonces los datos de ese cliente que deben estar indexados en una tabla, en este caso el maestro del cliente, también por un código único. Entonces el código del cliente, y selecciono en la hoja de clientes, marco entonces la columna cliente. La herramienta se encarga de verificar entonces si hay coherencia entre la relación, y me indica acá que la selección coincide con 8.999 de las 8.999 filas que tienen los pedidos. Le digo aceptar. Y observen ahora que en la consulta tenía inicialmente las columnas de la tabla pedidos, pero adicional ahora yo puedo ir escogiendo cuáles son las columnas de la tabla cliente que necesito para mi reporte. Acá tenemos entonces las columnas que estaban inicialmente de la hoja pedido, y al final se genera una nueva columna que se llama con la tabla de cliente. Fíjense que me parece como una propiedad tabla. En el encabezado, en la parte derecha, fíjense, tenemos un icono que aparece con una doble flecha que está en forma horizontal apuntando hacia la izquierda y la derecha, para desplegar un menú y que me muestre las columnas que trae internamente la hoja de cliente. Aquí las tenemos. En este caso yo no necesito todas las columnas de cliente, y por lo tanto voy a deseleccionar todas las columnas y voy a marcar específicamente las que me interesan para mi reporte consolidado, que son el nombre de la compañía, la ciudad y el país. Le digo aceptar. Y observen ahora que se crea esa relación interna y me muestra para cada pedido a qué cliente se le despachó, conociendo el código, y en qué país y en qué ciudad está ubicado cada cliente. Aparte de nuestro reporte, también requerimos saber, fíjense que yo conozco ahora ya el cliente, pero quiero saber información sobre el producto. Aquí tenemos hasta ahora el código del producto. Por lo tanto, esta consulta que estamos haciendo, esta combinación, vamos a expandirla para que también se relacione con la tabla de productos. En el menú horizontal vamos a buscar la herramienta combinar, que la tenemos, la despliego y le voy a decir que quiero combinar esta consulta con otra tabla. Combinar consulta. Esto hace que se abra nuevamente la herramienta combinar, y fíjense que tengo entonces la tabla combinada merge, en este caso es la combinar en inglés,
Y ahora entonces, conociendo el código del producto, voy a buscar entonces los detalles de ese producto en la tabla que cargué adicionalmente como una consulta denominada productos. Aquí está. Entonces, conociendo el código de producto, voy a combinar entonces para que me busque cada uno de estos códigos en la tabla de productos y lo relacione o lo mezcle a través de la columna producto. Ok, aquí está haciendo una combinación de estas dos columnas, aceptar, y ahora en la combinación original tenemos otra columna adicional genérica con la tabla productos, y repito el procedimiento. Voy a expandir los campos de producto y voy a seleccionar solamente aquellos que me interesan para mi reporte, como son cantidad por unidad, nombre de producto, precio unitario, que son los elementos que yo requiero del inventario para consolidarlo en el reporte detallado de entregar. Y ahora le decimos aceptar. Ahora fíjense que también tengo entonces, aparte de los datos del cliente detallados, también tengo los datos del producto, la presentación, el nombre de producto y el precio unitario. ¿Ok? Y por último queremos saber también el cliente, el vendedor que se encargó en este caso de los pedidos. Fíjense que yo conozco hasta ahora el código del vendedor. Voy a combinar ahora esta tabla que se está generando con la tabla de los vendedores. Le voy a dar menú contextual de el editor de Microsoft Query, combinar consulta. Otra vez se abre por tercera vez entonces la herramienta combinar. Tenemos la tabla combinada que tenemos inicialmente, que por defecto se llama MERS 1, y le vamos a cambiar el nombre posteriormente, y voy a indicarle que este código vendedor lo ubique en la tabla de vendedores, y me ubique entonces este código en el código que corresponda en la tabla de vendedores. Fíjense que acá en la consulta la columna se llama ID del vendedor, pero sin embargo en la nómina es el ID del empleado. O sea que no es obligatorio que las columnas se llamen igual, pero sí los datos tienen que coincidir, la data. Entonces el código del vendedor la voy a combinar con el ID del empleado. Voy a crear esa relación. Fíjense que me dice que la selección coincide, o sea que no hay ningún tipo de error, y le digo aceptar. Me muestra otra columna al final nueva con los datos de los vendedores, de los cuales voy a escoger cuál en este caso va a ser los que requiero. Por ejemplo, yo requiero el nombre del vendedor. Voy a desmarcar estos campos, solamente el nombre del vendedor y el cargo. Por ejemplo, aceptar. Acá tenemos entonces, se crea la combinación, y aquí tenemos entonces el vendedor, el nombre del vendedor y el cargo. ¿Ok? También había una columna que me pide en mi reporte, que es que detalle la forma de envío que se utilizó para despachar cada uno de estos pedidos. La forma de envío la tenemos acá como un código, pero no tengo más datos. Por lo tanto, voy a hacer una combinación y voy a buscar la tabla donde tengo todas las formas de envío de la empresa. Combinar consulta. Busco en este caso, voy a combinar entonces del MERS principal en la columna forma de envío, y lo voy a relacionar con la tabla formas a través de la columna código. Fíjense que en este caso tampoco las columnas coinciden en cuanto al título, pero sí en cuanto al tipo de datos, y me dice que la selección coincide. Fíjense que para cada uno de los 8.999 pedidos tenemos una forma de envío detallada en la tabla forma. Acá aceptar, y en la última columna que se genera voy a escoger qué campo me interesa mostrar en mi consolidado de las formas de envío. En este caso solamente me interesa la descripción, que en este caso la columna se llama forma, y le decimos aceptar. Por ejemplo, para el primer pedido la forma de envío utilizada fue por tren, y para el tercer pedido fue terrestre, y para el cuarto fue aéreo. Y eso lo mismo lo está revisando para las 8.999 registros o pedidos que tenemos en esta tabla. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí tenemos entonces ya todo el cuadro combinado con los datos de las tres tablas. Bueno, esta consulta vamos a aprovecharle, cambiamos el nombre en las propiedades de la consulta. Fíjense que se llama MERS, que en este caso es la combinación. Vamos, el nombre de combinación 1 o relación 1, vamos a colocarle por ejemplo reporte para auditoría. Para auditoría, fíjense que si yo quisiera ver gráficamente qué fue lo que hicimos con las relaciones, podemos irnos al menú vista. Okay, y vemos las dependencias de la consulta. Fíjate que te lo muestro en forma gráfica, cómo se están relacionando internamente las tablas que están en mi libro de Excel. Fíjense que aquí tenemos entonces una vista de las relaciones. Vamos a colocar un poco un zoom para que puedan ser un poco mejores. Entonces los datos, por ejemplo, fíjense que aquí tenemos entonces el libro actual. Tenemos entonces una relación de reporte de auditoría que tiene información de los pedidos, de los clientes, de los productos, de los vendedores y de las formas de envío. Este es el modelo relacional que tenemos, por ejemplo, o la dependencia que tenemos en esta consulta. Ahora,
podemos, fíjense que aquí me dicen que una de las columnas que tiene es la fecha de pedido, pero no me habla del ID del pedido, ni del código del cliente, ni producto, ni vendedor. Por lo tanto, yo me voy a indicarle que quiero quitar estas columnas. Le digo quitar columnas de la consulta, de esta manera que solamente vaya escogiendo, en este caso, las columnas que yo requiero que queden visibles. Pero voy a marcar acá, quitar columnas. Ok, entonces fíjense que me estaban pidiendo la fecha de pedido, aquí la tengo, por ejemplo, fecha de despacho y fecha de recepción, forma de envío. No es parte de los datos que me están pidiendo en mi reporte, así que le voy a decir que me quite estas columnas. Dice que desaparecen entonces la consulta, el total sí, el cargo por el envío sí, las cantidades enviadas sí. Aquí tenemos el cliente, el país y la ciudad, el producto, la presentación, pero el nombre de producto tiene que ir del lado izquierdo en este caso, del lado derecho, perdón, de la fecha. Una forma sería tomando la columna de Excel y moviéndola entonces en la posición que la quiero en mi reporte. El nombre del cliente, del producto, perdón, va a ser la columna que va a ir del lado derecho de la fecha, como segunda columna de mi reporte. Entonces, una opción sería moverla, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la fecha del pedido y aquí iría entonces el nombre del producto. Entonces, fíjense que yo puedo ir organizando mi reporte. Y es una forma entonces de poder llevar la información tal como me la estaban pidiendo. La otra era que las cantidades por unidad o la presentación iría del lado derecho, en este caso el nombre del producto. Lo voy a mover entonces al lado derecho del nombre del producto. Okay, vamos a buscarlo acá. Aquí tenemos entonces el nombre del producto y aquí tenemos entonces la cantidad por unidad. Y así vamos a ir moviendo entonces las columnas en las posiciones de acuerdo al requerimiento de la información. Aquí tenemos las tres primeras: fecha de pedido, el nombre de producto, la cantidad por unidad. Aquí tenemos las cantidades, aquí está el monto facturado, aquí tenemos el nombre del cliente, el país, la ciudad. Tenemos también el precio unitario, debe ir en este caso del lado derecho de la presentación del producto, así que lo voy a mover hacia la parte izquierda. Okay, aquí está luego de la presentación tenemos el precio unitario. Ahora sí, las cantidades, el monto facturado, tenemos también entonces el cliente, país, ciudad, el vendedor, el cargo al vendedor y la forma de envío. Aquí tenemos el reporte que nos estaban solicitando, ¿okay? Y ya lo tenemos entonces combinado. Fíjense que podemos diseñar el reporte. Y ahora por último simplemente voy a cerrar y cargar los datos entonces en una hoja de cálculo. Dice cerrar y cargar, y aquí tenemos entonces el reporte en una tabla nueva. Tenemos el reporte consolidado de toda la información que me pidieron de acuerdo a lo que solicitan en el ejercicio. Fíjense que en el ejercicio tenemos entonces los datos de reporte, serían los que tenemos acá. Inclusive les presentamos otros adicionales, pero aquí tenemos entonces el reporte consolidado. Aquí tenemos el reporte consolidado para producto de haber tomado la información de las tablas que están dentro de nuestro libro. Aquí tenemos entonces información de por lo menos 5 tablas, y todas ellas en este caso están presentadas en una tabla consolidada que se actualiza si cualquiera de las tablas orígenes tienen algún tipo de cambio. Y es una de las ventajas. Este reporte puedo presentar actualizado en cualquier momento si en la hoja de pedidos, por ejemplo, tengo siempre movimientos de pedidos. ¿Cómo? Me coloco en una celda, simplemente puedo presionar el botón derecho, ok, y puedo mandar a actualizar esta tabla. Fíjense que por ejemplo aquí vamos a hacerlo por acá en datos, mejor datos, ok, y le decimos actualizar todo. Aquí tenemos entonces como él está conectado con una consulta, le digo actualizar todo y él simplemente se conecta con la consulta y con las tablas que dieron origen en este caso al reporte, y me trae actualizado toda la información. Entonces no solamente puedo usar Microsoft Query para crear una combinación para crear una tabla dinámica, sino también para tomar datos de diferentes tablas y presentar un reporte consolidado como lo tenemos en este caso. Él te lo presenta de forma de una tabla. Esta tabla puedes darle un nombre, fíjense que es una tabla, ok, esta es una tabla, y aquí fíjense que se llama reporte para auditoría, es el nombre que le dio, el mismo nombre que yo le di en este caso a la consulta. Y si quieres una tabla dinámica partiendo de estos datos que tenemos acá consolidados, simplemente le indicamos insertar, por ejemplo, tabla dinámica, que la creemos, por ejemplo, si la creemos en una hoja nueva, fíjense que va a ser a través de la tabla que se consolidó, aceptar. Y ahora simplemente lo que tenemos que indicarles que queremos en la tabla. Por ejemplo, yo quiero una relación de las ventas por
por ejemplo, una relación de las ventas por país. Recuerden que el país está en la hoja de los clientes, fíjense, aquí está. Y si yo quiero saber cuánto facturamos por país, aquí tenemos una de las columnas que era la hoja de pedido total, la llevamos a valores. Y si quiero hacerlo una matricial, simplemente y queremos que clasificar las ventas por vendedor, llevamos entonces el vendedor, lo vamos a llevar en este caso a columnas y obtienen acá tenemos entonces una tabla matricial donde podemos ver las ventas a nivel de vendedor. Tenemos entonces la relación de las ventas y toda esta información la está tomando de una consulta. Fíjense que aquí tenemos entonces una tabla de 2 dimensiones que aquí en adelante ustedes pueden entonces, por ejemplo, graficar los datos, ¿okay? Y trabajarla como si fuese una tabla dinámica de un origen único, pero sin embargo los orígenes que usamos para poder crear esta tabla dinámica vienen de 5 tablas distintas. Y acá tenemos entonces una tabla dinámica de 2 dimensiones con la información que tomamos entonces en esta consulta de los 8.999 pedidos históricos del año 2017. Okay, fíjense amigos, aquí tenemos entonces algunos usos prácticos de la herramienta Microsoft Query, en este caso para generar un reporte consolidado, y de paso lo podemos presentar en forma detallada o también podemos combinarlo con nuestros indicadores de resultados en forma de tabla dinámica. Bueno amigos, que tengan un excelente día.